Le damos el uso de la voz al diputado Herminio hasta por 3 minutos. Perdón, tuve una equivocación, discúlpenme. Le damos el uso de la voz hasta por 3 minutos al diputado GU hasta para que formule sus preguntas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado GU. Sea usted bienvenido, señor secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal. Elaborar presupuestos transversales es una acción que, como bien lo sabe usted, secretario, se ha venido haciendo desde el año 2017. Con la elaboración de lineamientos para la integración del presupuesto de egresos con programas presupuestarios con perspectiva de género y otros rubros también transversales. Luego, a partir del 2019, Zacatecas contaba ya con recursos específicos destinados y etiquetados a atender a la niñez y a la adolescencia, la prevención social del delito, el desarrollo de comunidades indígenas, la transición energética, la ciencia y la tecnología, atención a grupos vulnerables y la mitigación a los efectos del cambio climático. Estos recursos podían claramente advertirse en un capítulo especial denominado transversalidades y en un anexo donde se describían además las acciones reales que serían dirigidas a estos sectores. Durante este gobierno hemos visto algunos ajustes que han considerado realizar en cuanto a los recursos dirigidos a estos sectores. Por ejemplo, no es muy claro el monto total. Además, se limitan a señalar como transversales solo los temas de género, niñez y adolescencia, así como de prevención social del delito. Por ello, secretario, le pregunto, ¿cuál es la metodología que utilizan para los presupuestos de los entes públicos para que se incorporen la perspectiva de género, niñez, adolescencia, prevención del delito y todas las señaladas como transversales? También le pregunto, ¿por qué razón no se señala el monto específico por sector vulnerable como se venía haciendo durante el gobierno de la administración pasada? Durante el quinquenio anterior, uno de los grandes avances de los cuales usted mismo dirigió fue la elaboración de presupuestos transparentes con recursos etiquetados para programas y acciones prioritarios. Es decir, se dio claridad de los montos asignados por cada ente público. Desde el cuerpo normativo principal se estableció. Esto generaba certeza a la ciudadanía del objetivo del dinero público, pues además se establecía con claridad y con un lenguaje claro, accesible al destino de los recursos. Lo anterior dando como cumplimiento a lo dispuesto por criterios del Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado y de sus municipios. Por ello le pregunto, secretario, ¿por qué eliminaron del desglose de la asignación presupuestal para los entes públicos del cuerpo normativo principal del proyecto de decreto de egresos? Asimismo, vemos por un lado aumentos impresionantes de recursos para entes públicos del Poder Ejecutivo, así como incrementos insuficientes para el Poder Judicial. Por ello le pregunto, secretario, ¿a qué conceptos y partidas específicas se estará orientando el incremento de más de 93 millones de pesos a la Secretaría del Campo y de más de 203 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social solo en el capítulo 4000? Se considera también un incremento importante, pero insuficiente para el Poder Judicial. Ni siquiera se iguala al monto autorizado para el ejercicio 2021. Tampoco se consideran recursos para capítulo 5000, que es el referente a los bienes intangibles. Llama también poderosamente la atención, señor secretario,
Eh, el presupuesto asignado a la jefatura de oficina, por lo que hace tan solo a la asignación presupuestal inicial, se observa un incremento importantísimo, por lo cual le preguntamos a qué se debe o a qué obedece este incremento que se encuentra focalizado principalmente en capítulo 1000 y 3000. Hace apenas unos meses nos daba cuenta la secretaria de Administración de una proyección de ahorro importante en capítulo 1000 para este año. Sin embargo, no lo vemos reflejado. Le pregunto entonces si se trata de convenios de publicidad o a dónde se está orientando, sobre todo por la política de austeridad que el gobernador ha anunciado. También del monto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública viene un incremento importante en el capítulo 1000, que asumimos nosotros será para contar con mayor personal o bien para dotarles de mejores condiciones a nuestros policías. Aquí le pregunto por qué no se considera nada para el capítulo 5000, ya que las patrullas están en muy malas condiciones y el equipamiento es por todos conocidos, es insuficiente. Seguramente habrá de referir que parte importante de este recurso será obtenido del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, del FASP. Sin embargo, siempre ha sido importante el destino presupuestal que le dé para fortalecimiento del equipo desde el presupuesto estatal. ¿Sería cuánto, Presidenta? Al secretario hasta por 5 minutos para que la contestación. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Respecto de la oficina del gobernador, efectivamente hay un crecimiento que también va a la par con una disminución de la Secretaría General. Esto se debe principalmente a la parte de gestión. De una otra forma, que ustedes saben que el señor gobernador viene de una otra forma cada semana llevando sus audiencias públicas. Teníamos esta parte deficitaria que se venía haciendo con relación a la Secretaría General de Gobierno, y esta parte viene el incremento. Y en general decirle, diputado, todo el capítulo 1000, de una otra forma, está sustentado en una reasignación, aprobación de los organigramas que hizo tanto la Secretaría de Administración como la Secretaría de la Función Pública, y esa es la parte que nos están programando. De ahí que incluso encuentra algunas secretarías que tienen disminución, otras digamos una ampliación, por así decirlo. Por eso deriva esta parte de crecimiento. Respecto también de lo de seguridad pública, la propuesta de crecimiento para contratación de 150 policías, eso es lo que estamos proponiendo. Estamos también asignando, diputado, 50 millones de pesos para lo que usted dice, el efecto de las patrullas y las condiciones que se encuentra, posiblemente arrendamiento, que es lo que estamos, no posiblemente, para tener en mejores condiciones y servicio este tipo de patrullas, que sería muy complicado estar adquiriendo y cayendo en la misma situación de no darles estos mantenimientos, y en su caso el consumo también de combustible que se va a dar. Con relación a lo de la Secretaría de Desarrollo Social, ahí también hay casi, si usted se da cuenta, permanece de igual forma. De hecho, lo único que, mejor dicho, disminuye 100 millones de pesos respecto del programa que tenemos de convenio con discapacidad, y por otra parte asume, en este caso para efecto de la licitación para útiles escolares, también uniformes, que estará a cargo en ese caso de la Secretaría. Por eso se ve esta combinación, diputado. Respecto de eliminar, de que, bueno, el programa del presupuesto lleva toda una metodología. Cada administración, cada gobierno lleva su propia estrategia de presentación y de consideración de programas. Si bien es cierto, se manejaba una metodología en la pasada administración, en esta no quiere decir que no se considere esta parte. Sin embargo, tal vez técnicamente la parte de presentación sería
mejorar en esas condiciones para efecto de dejar esa transparencia que de facto sí se utiliza, diputado. Sin embargo, en el sistema, en la carga programática que se hace en las matrices de indicadores de resultados, por supuesto que tenemos esta parte que al final de cuentas se reconoce y que pudiésemos dar mayor detalle para efectos de una adecuada presentación de esta transversalidad que se tiene respecto del presupuesto. Judicial, pues el incremento es un 10%, sobre todo estamos sustentando la parte que adolecía del capítulo 1000, que teníamos un grave problema. A la fecha tenemos incluso problemas para efectos de dar ampliación debido a que no tiene ya recursos, incluso presupuestalmente. Estamos en esa parte analizando para dar suficiencia. Nosotros estamos conscientes que en su caso haría falta un poco más de recursos, es por eso el análisis con ustedes. Estamos abiertos a las reasignaciones presupuestales que en su caso pudiesen darse, pues en beneficio también de este sector que nos está pegando muchísimo en el Estado. Pues sería cuánto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretario. Le damos el uso de la voz al diputado GU hasta por 3 minutos para que concluya. Muchas gracias, presidenta. Permiso. Adelante, diputado. En lo relacionado al incremento que vemos reflejado en la jefatura de la oficina del gobernador, vemos con preocupación y entusiasmo que por un lado se aumentan más de 19 millones de pesos, 56 millones de pesos a la jefatura de oficina del gobernador para suscribir convenios de medios de comunicación, boletines informativos. También se aumentan más de 19 millones de pesos a la Secretaría de Turismo para acudir a ferias internacionales. Tampoco es muy claro en la parte de transversalidades, secretario, por lo menos en lo que se establece en el proyecto, de los 4.526 millones de pesos de la Secretaría de Administración para reclutamiento y servicios de personal, así como los 3.506 millones de pesos para el mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas. Lo mismo podemos observar en la Secretaría de Desarrollo Social, en la que el 90% de transversales no están dirigidas a un enfoque de género, de niñez y adolescencia, y en la Secretaría del Campo ninguna se programó con esta visión. Es decir, pareciera un presupuesto simulado o mal orientados con acciones que nada tienen que ver con grupos vulnerables. Paradójicamente, uno de los ejes principales de este gobierno es la transparencia y el combate a la corrupción. Sin embargo, en esta propuesta que estamos hoy conociendo y que se plantea como una parte importante, oculta del documento principal los montos y acciones etiquetadas, lo cual permite o facilita la confusión en la ciudadanía y facilita esconder aumentos de recursos en temas que no han sido prioritarios, por lo menos en el discurso oficial. Recordemos que el artículo 134 constitucional establece con toda claridad que los recursos económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos que estén destinados. Celebramos, señor secretario, y agradecemos su comparecencia al día de hoy. La hacemos de manera respetuosa, en el entendido de que habrá seguramente un debate muy nutrido en ideas, en argumentos, en posiciones políticas también de los grupos que cada uno y cada una de las compañeras y compañeros diputados aquí representamos, de lo que los grupos identidad política representan, y estoy seguro que habremos de tener en usted, como lo ha sido durante toda su trayectoria profesional, la apertura profesional, la apertura política para el Poder Ejecutivo, un presupuesto que le ayude a Zacatecas, que atienda las prioridades que fueron oferta política del actual gobierno y que sobre todo esté orientado a garantizar temas importantísimos de seguridad, salud, educación, que tanto nos demanda y nos exige la ciudad de Zacatecas. Enhorabuena, secretario. Muchas gracias, diputado.